ya que has viajado a varios sitios del Perú, te habrás cruzado con artistas consagrados, Sí, sí, tuve la oportunidad de conocer a la señora Sonia Morales ¿ya? y a la señora de Cumbia, ¿no? Marisol. Mm, Sí, tuve la oportunidad de conocerlos ahí. qué bueno. Sí. Magali, dime, tu nuevo grupo que tiene tu marco musical, ¿qué nombre tiene? Bueno, el grupo se llama Expresión Musical del maestro Killer Siriaco Padilla. Bueno, pues no, él, o sea, él es el director del grupo. Con ellos ahorita estoy trabajando, sí. Te va muy bien con ellos. Sí, gracias a Dios ahí estamos trabajando con ellos. Sí, me va bien. ¿Tienes presentación estos días? Sí, esta semana estamos yendo a Huancayo, Ya. el sábado, el 28. Y el 29 estamos acá en Lima, ¿cómo te puedo decir? Por la Avenida Las Flores. Ujú. Y así, las quincenas de agosto me estoy yendo de viaje a Cerro de Pasco también otra vez. Así sucesivamente trabajando, ¿no? Y como dice el dicho, lento pero seguro. Qué bueno. Sí, O sea, hay trabajo. sí, gracias a Dios. Sí, ahí estamos trabajando. Sí. Magali, dime, eh, en la presentación que tú tienes, por decir, ¿no te vas a qué sitio más has viajado? Jauja, me dices. Junín, 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 perdón, sí. que has ido allá. ¿Te han coreado canciones? ¿Qué canciones más te piden cuando vas allá? Mal pensado también me Mal han, pensado, es sí. otra canción que te pegan, que te piden más. Sí, también mal pensado. Mal pensado. Sí. A ver, ¿cómo es eso mal pensado? No, mi amor, no seas mal pensado. No, 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 no tengo a nadie. Porque yo no soy como tú. Porque yo no soy como tú. Que te olvidas de nuestro amor. Porque yo no soy como tú. Porque yo no soy como tú. Pensando en tonterías. Ciencia, ¿no? Qué buenas canciones, canciones, Sí, bonitas canciones cantas. sí, gracias a Dios, sí. Esa canción así, cuando vas a esos compromisos que tienes, me imagino la gente toma bastante escuchando canciones, te piden canciones de todo tipo. Sí, sí, nos están pidiendo bastante. A veces cuando una presentaciones te piden, pues no, no solo canciones de la producción, sino hay otras canciones, pero gracias a Dios siempre cuando hemos ido nos piden la canción de la producción, nos piden. Ah, también por cierto la canción Dile, que está dando que hablar también. Dile, esa es Sí. canción, composición, ¿por quién es esa canción? Esa canción es composición del señor Killer Siriaco Padilla, del director del grupo Expresión Musical. Ya. Bueno, él es pues el compositor de esa canción, Dile. Dile es esa canción que creo que canta Amanda Portales. No, es Es otra otro canción, Dile. sí, otra Ah, ya, canción, ya, ya, me Dile. parece que era esa canción. No, no, esa es otra Mm, canción. ya. Sí. Magali, eh, en esto que estás en el arte, me decía que te digas otras cosas. Sí, sí. ¿Cómo, cómo es en el amor, Magali? No, ¿Estás tranquila. enamorada? No, tranquila, dedicada al trabajo, al estudio, al canto. Bueno, ahí estoy pues. ¿Estás estudiando meses? Sí, estoy estudiando. Qué bien, eso es lo mejor del estudio, ¿no? Después ya viene todo. Esto es momentáneamente, eso de la música es momentáneamente. Con el estudio completas eso, pues. Sí, bueno, sí, por eso me han dicho y ya estoy estudiando ¿Y también. te gusta lo que estás haciendo? Sí, sí, me gusta, lo hago con todo el amor, o sea, mío, ¿no? De lo que me nace. Es, ¿cómo te puedo decir? Mío, o sea, me gusta y lo tengo que hacer. Magali, ¿qué le puedes decir a tus amigos del Facebook? Que están viendo. Sí, a todos mis amigos un saludito para todos. Y bueno, sí, espérense muy pronto novedades como Galli Captcha y así avanzando poquito a poco. Bueno, Magali, hemos venido a tu casa para hacerte una pequeña entrevista con tus materiales que te tienes. Esperemos una segunda oportunidad para hacerte una entrevista con nuevo material. Gracias. Sí, bueno, ya se viene ya muy pronto la segunda producción, video en concierto. Ah, Y ya lo estamos ensayando ya por supuesto y ya se viene ya primicias. Espero porque también le guste a la gente, ¿no? De todo el Perú por supuesto.
Bueno, gracias a Producciones Creagen y al señor Genaro Baraca y a todo su equipo, por supuesto. Muchísimas gracias de todo corazón por el gran trabajo que están haciendo, como es apoyar a los nuevos valores y en esta oportunidad hacia mi persona. Gracias, señor Genaro, y espero pues pronto su retorno a mi humilde casa. No te preocupes, en eso estamos. Gracias a ti, más bien, Magali, ¿eh? Gracias a usted, señor Genaro, y un saludo para toda la gente.